Vamos a revisar un poco sobre los átomos y las partículas. Ya, sobre átomos y partículas, por ejemplo, bueno, sabemos que cada elemento químico posee sus átomos, sus partículas, ¿no? Que son los electrones, los protones, los neutrones. Algo importante que debemos saber, por ejemplo, el número de masa. El número de masa es una fórmula, ¿verdad? Es igual al número de protones más neutrones. El número de masa está nombrado con la letra A mayúscula. Número de masa igual a protones más neutrones, ¿no? La P de protones y la N de neutrones. También tenemos el número atómico. El número atómico es igual a Z, número atómico a Z. Y resulta que para estos casos tenemos que el número atómico es igual al número de protones. ¿Ya? El número atómico es la letra Z, número de masa es la letra A. Y hay una pequeña regla que dice que los números atómicos de un elemento es igual al número de protones que hay en el núcleo de este átomo, ¿no? Por ejemplo, aquí, un átomo de sodio tiene 11 protones, 11 electrones y un número de masa de 23. ¿Cuál sería la carga la carga eléctrica de este átomo? La carga eléctrica sería 22. La carga eléctrica. La carga eléctrica. ¿Puedo ver la tabla? Ajá. Yo creo que no me dijo cuál es la carga eléctrica. Ajá. No sé si escuché. Ya. Tenemos un átomo de sodio, ¿no? Ujú. Que tiene 11 protones, 11 electrones y un número de masa. Ajá. Resulta que en este caso, cuando tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, significa que están equilibrados, Ujú. por así decirlo. Por lo tanto, la carga en este caso es neutra. No Sí. existe carga, porque se igualan los protones y los electrones, como están igualados, significa que es neutro, no tiene carga. Pero y si no, y si las cargas, y si los protones y los electrones fuesen diferentes, ¿cómo veo la carga? Ya, la carga se ve a partir de los electrones. ¿Ya? Si hay más electrones que protones, significa que es cargada negativa. Y si es menos electrones, significa que está cargada positivamente. ¿Ya? Por lo tanto, en la segunda dice, ¿cuántos neutrones tiene este átomo? ¿Cuántos neutrones? Entonces, ¿cuántos neutrones cómo podemos saber eso? Neutrones. Aquí es neutro. ¿Ya? Es neutro. Y en la segunda, ¿cuántos neutrones? ¿Cómo podemos saber cuántos neutrones tiene este átomo de sodio? Eh, restando los números de protones y electrones. Vamos a usar la fórmula que está ahí arriba, que es número de masa igual a protones más neutrones. De aquí, de esta fórmula, yo puedo sacar los neutrones. ¿Por qué? Porque tengo el número de masa. El número de masa Ajá. es 23. O sea que vamos a hacer una ecuación para hallar Ajá. n. Ajá. De aquí, yo despejo n. ¿Y cuánto me da este despeje de n? 20 es igual N, aquí es igual a n. n es igual a 9, a menos 9. N es igual a menos P, que eso es igual a su vez a 23 menos 11. Allá. Porque el número de masa es 9, es 23, y el número de protones es 11. Entonces sería ¿Cuántos serían los neutrones? 12. Ajá, 12.
¿Y cuál es el número atómico del sodio? El número atómico, acordémonos que el número atómico es la letra Z. ¿A cuánto es igual Son el número 11. atómico? Exacto, 11. a 11. ¿Por qué? Porque el número atómico es igual a los protones. Ya. Vamos haciendo este tipo de ejercicios ahora, porque siempre va a haber, estos ejercicios te lo ponen siempre, en las universidades incluso. En la universidad, en las pruebas, esto es típico en pruebas de universidad, esto es típico. Así que vamos viendo este tipo de ejercicios. Por ejemplo, este de aquí. Responde las tres mismas preguntas aplicadas ahora en un átomo de aluminio que tiene 13 protones, 13 electrones y número de masa 27. ¿Cuáles eran las tres preguntas? La carga eléctrica, neutrones y el número atómico. Entonces, carga eléctrica. ¿Cuál es la carga eléctrica? Neutro. Sigue siendo neutro. Ajá. Neutro. La pregunta B era ¿cuántos neutrones? Ah, ya. Sería La fórmula es A igual protones más neutrones. 27 menos 13, que Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? Sería 27 menos 13, ¿no? ¿Cuánto es eso? es 14. 14. Tiene 14 neutrones y número atómico, perdón. Sí, El número número atómico. tónico es 13. Número atómico es igual a 13. Esto es fácil, ¿no? Ujú. Bien, vamos viendo otro ejercicio. Ya, ahora sí. Vamos ahora viendo algo más. Resulta que entre los elementos, o entre estos átomos, existe una especie de, como una especie de característica que tiene cada átomo, ¿no? Y esas características pueden ir variando. Por ejemplo, en estos átomos hay una característica, por ejemplo, hay ciertos átomos que le llamamos isótopos, ¿ya? Entonces vamos a ver qué son los isótopos. Isótopos son los átomos de cualquier elemento que tienen masas diferentes. Es decir, en los isótopos tú vas a comparar dos cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a comparar dos tipos de átomos. ¿Cómo sabemos si son isótopos? Porque tienen diferentes masas, ¿ya? Pero son átomos de un mismo elemento. Es decir, si yo tengo el elemento yodo, por ejemplo, del elemento yodo yo puedo sacar dos isótopos. Entonces, son del mismo elemento, pero ¿en qué se diferencian? Tienen diferentes masas. En las masas. Por eso se llaman isótopos. Ahora, esta nomenclatura que está aquí, esta Z, A, X, esta X, A, Z, así es como vas a encontrar en este tipo de ejercicios los elementos, ¿no? A es el número de masa, Z el número atómico y X va a ser el elemento. Entonces, así como está esta figura, así vas a encontrar ahora estos ejercicios. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos varios elementos. Estos elementos son cualesquiera, ¿no? Estas X representan cualquier tipo de elemento. Pero lo que nos están pidiendo es cuál de estos elementos son isótopos. ¿Ya? ¿Cuáles son isótopos? Ahora, aquí es donde vamos a verificar por dónde pueden ser isótopos. Ahora, como dicen que son los isótopos, son elementos, son átomos de un mismo elemento, ¿cómo sabemos nosotros, cómo aseguramos que sean del mismo elemento? ¿Cómo Porque aseguramos? tienen eh, con el número atómico. Exacto. Con el número atómico vamos a confirmar que estos elementos provienen de uno mismo. Estos átomos provienen de un mismo elemento. Entonces, con el número atómico, yo puedo asegurar. Por ejemplo, este tiene el mismo número atómico que este, 77. Entonces, esos dos vamos a compararlos a ver si son isótopos. Y estos de aquí también. Entonces, entre estos dos que están de rojo, ¿cómo yo sé que son isótopos? Porque tienen masas diferentes y son del mismo elemento. Exacto, son del mismo elemento, tienen masa diferente. Entonces, por lo tanto, estos dos de aquí son isótopos.
Sí son. Ujú. ¿Y estos de acá? También, porque son del También. mismo elemento, pero tienen masa diferente. Exacto. También son isótopos. Perfecto. Y el último, bueno, no tiene nada que ver. ¿Verdad? Ajá. Perfecto. Bien, acá tenemos algo más. Mira. Tenemos esta tabla donde tenemos átomos A, B, C y D. Nos dan todos los datos y me están preguntando, ¿los átomos A y B son isótopos del mismo elemento? Vamos viendo los elementos Los A átomos, y B. son isótopos, número de Primero, protones. primero vemos asimismo el número atómico. Si es el mismo número atómico, significa que son del mismo elemento. Entre A y B, sabemos que el número atómico es igual a protones. El número atómico es igual a protones. Por lo tanto, entre A y B no son del mismo elemento. Por lo tanto, ¿qué significa? Que estos no pueden ser isótopos porque no son del mismo elemento, Ajá. ¿verdad? El siguiente, a ver, El átomo A y D, isótopos del mismo A y D, ok. A y D. Eh, el número atómico depende de los protones o neutrones. Ajá, de los protones. El número atómico, Ah, aquí ya, está. sí son isótopos, sí son isótopos. Ya, todavía no sabemos, Porque- porque cumple dos condiciones. Uno, que sea el mismo elemento. Y la segunda condición, ¿cuál es? no, que tengan diferente masa. Que tengan ajá, que tengan diferentes masas. Pero ahí no me están dando nada de masa. No me están dando nada de masa. Entonces, ¿qué debo hacer? La masa es igual a protones más neutrones. Aplicar la fórmula que me dice número, número de masa es igual a protones más neutrones. Entonces, aplicando esta fórmula, yo puedo saber el número de masa. Y ahí puedo saber si son o no isótopos. Entonces, ¿cuánto queda entre el átomo A y el átomo D? ¿Cuál es Protones la y masa? neutrones. 20. Ya, el átomo A es 20. Ajá. No, el átomo A no es No, 20. 21. Del 21. átomo y del D es 20. Sí son isótopos. Átomo A tiene, tiene número de masa 21. Y el átomo D en este caso, ¿cuánto tiene el átomo D? Estamos con el A y el D. El D tiene 20. Tiene 20. Entonces, ¿son isótopos? Sí. ¿Cómo? Sí, sí son Sí. isótopos porque Sí tienen son, diferentes. porque Ajá, tienen sí son. diferentes números de masa. Perfecto. ¿Cuál es el número de la masa del átomo A? Ya sabemos cuánto es. Ujú. Esto es 21. ¿Cuánto es el número de la masa del átomo D? ¿Cuánto es? 20. 20. Perfecto.